Este mensaje se llama Viviendo por la Fe y este mensaje se está pasando este momentito a la ciudad de Chiclayo, en el Perú. Bueno, en diferentes horarios esto ya está grabado y están pasando esta misma conferencia, esta misma hora. Viviendo por la fe, hermanos. Antes de pasar a ciertos conceptos de la fe, hermanos, cuando uno va al capítulo 1 de Hebreos 11 dice, es pues la fe la certeza. Tengo la certeza, hermanos. Tengo la seguridad de lo que se espera. Eso es fe. A pesar que yo no he visto, a pesar que todavía yo no sé, yo espero. Yo espero cielo nuevo, tierra nueva. Hermanos, yo no sé si está aquí, si está más allá, está por abajo, yo no sé. Lo que sí estoy en cierto y seguro, hermanos, es que donde voy a estar con Dios. Amén, hermanos. Yo tengo esa certeza. La convicción de lo que no se ve. A pesar de que yo no he visto, estoy convencido. Yo no vi la muerte de Cristo, pero estoy convencido que murió. Yo no he visto la resurrección, pero estoy convencido de que Él resucitó. Hermanos, yo no vi, pero la fe puesta en la palabra que ella me dice es lo que me da esa convicción. La fe, hermanos, nace de la palabra de Dios. Hermanos, la Biblia es inerrante. La ley de Dios es perfecta. Así es que, hermanos, no podemos dudar de ella. Ahora, cuando una persona, hermanos, estudia la palabra de Dios, cuando una persona se deleita en la palabra de Dios, obedece sus mandamientos, ¿no dice, hermanos, el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, que le hace sabio al sencillo? Es la palabra de Dios, la lectura de la palabra, el poner por obra lo que nos convierte la vida, nos cambia. Hermano, no es por la religión, no es que, como dije la otra vez, le lavaron el cerebro. No es eso, hermanos. Es la palabra, es la fe, es la confianza puesto en lo que está en este bendito libro y lo pongo por obra, lo que cambia mi manera de ser. Vean lo que pasó con las personas de fe. En el versículo 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Dice que tú tienes fe, hermano, debes ser una persona de buen testimonio. Hermanos, porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y todo lo que está aquí en Escritura, hermano, nos lleva a ser personas de buen testimonio. ¿Acaso nos dice la Biblia, hermanos, que nos prepara para toda buena obra? Para toda buena actitud, para toda buena acción, para todo buen comportamiento. Por lo tanto, hermanos, si vives en la fe, vas a ser una persona de buen testimonio. En el versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Si tú tienes fe en la palabra de Dios, en lo que está escrito, vas, hermanos, a creer en la creación, no en la evolución, el Big Bang, la explosión, que de la noche a la mañana apareció todo. No, hermanos, vas a creer que fue la palabra de Dios y su poder lo que vemos ahora todo creado. Eso es fe. No vas a andar dudando de que eres pariente del mundo, aunque muy parecido, hermano, sino que vienes y provienes de Dios. Eres un hijo de Dios. Mire el versículo 4, evidencias de personas que vivieron en la fe, confiando en la palabra de Dios. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Más excelente sacrificio. ¿Qué significa, hermanos? Que una persona de fe hace las cosas excelentes, con calidad, con diligencia, con responsabilidad, bien hecho, no a medias, no superficial, improvisado. Porque dice aquí, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio por lo que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, era recto, correcto, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún, habla por ella. Sus ofrendas fueron de lo mejor. En cambio, Caín fue ya pues improvisado, iba tomando de la agricultura lo que podía. Hermanos, cuando una persona es de fe, le cree a Dios, hermanos, le da a Dios de lo mejor. Y por donde quiera que vaya, si es usted un empleado, un estudiante, hace las cosas con excelencia, con calidad, con responsabilidad. Eso es viviendo por la fe, hermanos. La fe no es una cuestión de casualidad, de buena suerte, mala suerte, no. La fe es práctica. Es poner por obra lo que Dios me manda hacer aquí. Verso 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, fue arrebatado. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios.
La gente de fe agrada a Dios. ¿Acaso no ha visto lo que dice o recuerda lo que dice Colosenses 3:23? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, comprobando lo que es agradable a Dios. Efesios 5:10. Hermanos, fuimos creados para darle gloria a Dios. Una persona de fe que vive por la fe, hermanos, le agrada a Dios en todo, en cuerpo, alma y espíritu. ¿Se da cuenta lo que es vivir por fe? En el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Usted no me puede decir que es de fe y no conoce la palabra de Dios. Si usted no conoce la palabra de Dios, no tiene fe. Usted lo que es un simple supersticioso fanático. Tómese esa agüita con fe y verá cómo se sana. Póngase esa piedrita en la cabeza y verá cómo le sale el pelo, pero con fe póngase la piedrita. No, hermanos, eso es superstición, eso es una mentira. No es así. La fe es la confianza puesta en este bendito libro, porque fue inspirado por Dios. Esto es lo que nos lleva a vida eterna. Esto es lo que nos lleva a hacer cambios radicales en nuestra vida. Nos hace nuevas personas, nos convierte el alma, nos cambia. Sin fe es imposible. Tú no le agradas a Dios por venir acá disciplinadamente. Tú le agradas a Dios porque conoces a Dios a través de la Escritura y pones por obra sus mandamientos. Es lo que dice aquí, hermanos. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que tenga convicción que Dios es real. Hermanos, una persona de fe jamás va a ser incrédula, jamás va a dudar, hermanos, de la existencia de Dios, y jamás va a dudar, hermanos, que este libro es inspirado por Dios. Es la carta de amor para sus hijos. De Génesis a Apocalipsis es palabra de Dios, hermanos. Qué triste es que algunos dicen Génesis es solamente una fábula, un cuento. No, hermanos, ahí empieza todas las verdades divinas, ahí está el plan de Dios. Qué triste que algunos dicen, no, esto sí, pero lo de acá no me parece. No, hermanos, Dios es real. Tienes que creer que existe Él, que está vivo, hermanos. La fe no nos hace creer o adorar a cosas muertas, estatuas, imágenes, fotos, tallados, pinturas. No, tenemos un Dios vivo, es invisible, pero está vivo. La fe nos hace, hermanos, creer en Dios. ¿Y sabe qué? Y que es galardonador de los que le buscan. Va a haber galardón, va a haber premio por buscarle a Dios. Versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Hermanos, con temor, con reverencia, con obediencia, con respeto. Hermano, empezó a construir un arca de más de 150 metros en medio del desierto. Hermanos, y trabajó 100 años. 100 años, por lo menos yo veo que en la Biblia dice que empezó cuando tenía 500 años de edad y terminó cuando tenía 600 y vino el diluvio. Si cree que más, otro dice que fueron como 80, no importa, promedio 100. Pero trabajó 100 años. ¿Y sabe cuánto le sirvió el arca a Noé? Hermanos, desde que comenzó el diluvio, hermanos, hasta cuando se posó en el monte Ararat, era un poco más de un año. 100 años para trabajar, para que eso sirva un año. Eso es fe, hermanos. Y durante 100 años en el desierto construyendo un arca tan grande, una nave tan grande. Yo conocí recién en Kentucky, hace unos 2 meses eso, hermanos. 3 pisos, no hay timón. Si vieran estructura, hermanos, para recoger para el agua potable, para dar aeración con tanto animal ahí, cómo embodegaban los alimentos, cómo daban de alimentar a las serpientes, a los murciélagos, a las vacas. Hermanos, de entender que incluso el Señor hizo que Noé ponga ahí hasta los dinosaurios. Pero uno piensa dinosaurios de 6 metros, no, todos, hermanos, eran bebés. ¿Se ha puesto a pensar que en vez de meter un toro metieron un ternero, hermano? Eso es lo que hizo Dios y los animales que Él quería. Hermanos, y es admirable. La gente le quería el loco, pero en medio del desierto. Pero cuando vino el diluvio, nadie entró por incredulidad. Pero por la fe fue obediente. A veces Dios nos manda a hacer cosas. ¿Y cómo es que voy a abrir una obra acá? ¿Y cómo es que voy a evangelizar a esta persona? ¿Y cómo es que voy a construir por acá, hermanos? Es por la fe. Es por la fe, hermanos. Aunque parezca imposible, hermanos, para Dios todo es posible. Nada más tenemos que ponernos en sus manos.
Y dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Cuántos se salvaron? Noé y su esposa, sus 3 hijos y sus nueras. ¿Cuántas personas en total? 8, para repoblar la tierra, porque el resto murió. Increíble. Verso 8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Oh, Dios mío, ¿y a dónde voy, Señor? ¿Y dónde voy habrá departamento que me den? ¿Y me darán auto? ¿Y cuánto es el sueldo? Hermanos, el asunto es que Dios, donde nos lleve, hermanos, va a haber sustento, va a haber provisión, va a haber bendición. Esa es la gente que vive por fe, hermanos. Por eso, cómo me disgusta aquella iglesia que dice, necesitamos pastor, mande el currículum. Para mí eso es ridículum. Hermanos, Dios sabe dónde tenernos, por favor. Hermanos, por algunas ocasiones cuando he viajado, me han invitado a predicar. Una vez estaba en Costa Rica y el pastor, que era anciano, dijo, yo estoy seguro que este es el que Dios mandó por nuestras oraciones. No fui yo. Cuando estaba en Panamá, hermanos, me llamaron a pastorear. No fui yo. Dios me dejó aquí, en una tiendita, con unos pocos. Y los templos donde yo pensé eran grandes, gigantes, hechos no sé hace cuánto tiempo, a lo gringo. Pero Dios me tuvo aquí y nunca renegué. Hermanos, porque eso es fe, viviendo por la fe. Por eso dice en 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hermanos, a veces no es que tengo que ir aquí había un hermano, dice, pastor, he sentido un llamado misionero. Digo, ¿a dónde? A París por 15 días. No, hermanos, a veces a tierra ajena, viviendo en carpas, a veces con los hijos, a veces pasando necesidades, y es el fruto de tu trabajo lo que ves todo esto, hermanos. No es que esto viene de fácil, es sacrificio, pero dice que habrá recompensa, hermanos. Es para Él que trabajas, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, no yo, hermanos. Dios hace cosas tremendas cuando te pones por fe en las manos de Él. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Hermanos, ya había perdido la costumbre de las mujeres, no tenía menstruación, es más, ya no tenía ni sensibilidad. Se rió a carcajadas, yo a esta edad ya no tengo ni deleite. Pero esperaba la promesa. Vino el hijo. Es que, hermanos, no se ponga mal si todavía usted no ha encontrado la compañera. Puede esperar hasta 100 años como Sara, hermanos, tranquilamente. Amén, hermanos. Pero espere con paciencia. Listo. Bueno. Verso 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hermanos, posiblemente alguien humanamente, terrenalmente le prometió algo. Mira, si te vas a ser pastor misionero, has visto cómo tienen casas, cómo tienen carros. Le has visto al apóstol que predica casa de 7 millones. No, hermanos, no es así la cosa. Cuando tienes fe, hermanos, te ponen las manos de Dios y Él te va a dar el sustento. Hermanos, y si quieres tener muchas riquezas, no le sirvas a Dios, sírvele al mundo, eso es todo. Eso es todo. Si quieres tener millones, quieres ser famoso, no puedes estar como siervo de Dios, hermanos, porque no estamos para lucrar, para hacernos ricos, estamos para servir, ¿entiende? Y dice aquí, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, por los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, y no era la patria de ellos. En el verso 15 dice, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero no era la patria esa, pero anhelaban una mejor, esto es celestial.
Hermanos, cuando uno sale a servir, no anda buscando a radicarse en los estados, en Europa, anda buscando ciudades, mega ciudades para mega iglesias. No, hermanos, donde te lleve Dios, porque la verdadera ciudad es celestial, no es aquí. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hay promesa en el cielo, una ciudad eterna. Pero aquí por fe, hermanos, vive haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, ¿qué dice la Biblia sobre la fe? ¿Qué es la fe? Sencillamente es la confianza en la palabra de Dios y su fidelidad. Eso es fe. Si no conoces la palabra de Dios, tú no tienes fe, perdóname que te diga. Porque ¿en quién confías? ¿A quién obedeces? ¿Qué diseño sigues? ¿A cuál plan te sujetas? Eso es todo. Miren lo que dice la Biblia sobre la fe. Habacuc capítulo 2, versos del 1 al 4. Habacuc 2 del 1 al 4. Si está en la Biblia, hermanos, si no encuentra Habacuc, no tiene fe. Hermanos, viene una pareja con graves problemas a la consejería. Y antes de nada dice que eran cristianos y habían bautizado. Les digo, bueno, ¿están 100% seguros de ir al cielo si se mueren? Creo que sí. Bueno, vamos a ver 4 verdades. Vamos a ver la condición del hombre. Primero, abra Romanos capítulo 3, versos del 10 al 12. Ramones, no que sé qué era. Ese es su problema, les dije. Ese es su problema. Asisten a una iglesia, se han bautizado, pero no conocen a Dios, no tienen a fe, no obedecen a Dios. Por eso están en conflictos en el matrimonio. Y no solamente en el matrimonio, sino en tu vida personal. Porque tu confianza está puesta en tu carne. Eres autosuficiente y en el mundo en lo que te dicen afuera. Dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Escríbele en tablas, vela por lo que está ahí. Lo que dicen en la palabra va a ocurrir, es cierto, es verdad. El justo vivirá por la fe. ¿Qué es la fe? El justificado, el perdonado, el Hijo de Dios, el nuevo nacido, hermanos, la nueva criatura. De aquí en adelante va a vivir por fe, confiando en la palabra de Dios y su fidelidad. Este es el alimento que te va a dar madurez, hermano. Si no te quedas niño en Cristo, te quedas bebé, enano espiritual. En Romanos, en el capítulo 10 y el verso 17, demasiado conocido este versículo. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra de Dios. Dios te habla y tú tienes que oír. Por eso dice la palabra de Dios, no sean solamente oidores, sino hacedores de la palabra, engañándoos a vosotros mismos, y no sean oidores olvidadizos. Amado hermano, por favor, la fe viene por oír la palabra, por saber, por conocer, por guardar, por obedecer, por poner por obra. Eso es una persona de fe. En el mismo Romanos, en el capítulo 1, el verso 17. Romanos 1, 17 dice la Escritura, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sabes lo que es el Evangelio? Es una promesa de fe. Cristo pagó por tus pecados para salvación de tu alma. ¿Y sabes qué?
Por fe recibe la salvación, que es un regalo. No tienes que pagar nada. No tienes que hacer sacrificios y penitencias. Eso es fe. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿En qué momento tienes que poner la fe? Que Cristo pagó por tus pecados. La paga del pecado es muerte. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió, pagó por tus pecados. La deuda está cancelada. El acta de los decretos que nos era contraria, que estaba en medio estorbando la comunión con Dios, ya la clavó en la cruz. No hay nada que te acuse, hermanos. Recibe gratuitamente la salvación. Ese es el Evangelio. Son buenas noticias, no cuesta nada. Y el justificado vivirá de aquí en adelante por fe, confiando en la palabra de Dios. Gálatas capítulo 3, verso 11. Gálatas 3, 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Mire, aquí está el libro de la ley. Pero nadie es justificado o perdonado por cumplir la obra de la ley, porque nadie la ha podido cumplir. Solo Jesús la cumplió. Por eso es que Dios tomó la iniciativa de enviar a Jesucristo a morir por nuestros pecados y recibir la salvación por gracia, como un regalo inmerecido, no por las obras de la ley. Porque habrá gente que dice: no, yo sí cumplí los 10 mandamientos, por eso voy al cielo. Levante la mano de los que están aquí, ¿quién cumplió los 10 mandamientos? Nadie. Y no solo son 10, porque de aquí se desprenden cientos. Nadie. Para el Señor, pecado grande o pequeño es pecado. Y hasta ahora somos desobedientes a la palabra de Dios, pero somos justificados por la fe, porque Cristo pagó en la cruz. Y si invitaste, aceptaste este regalo, eres salvo. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá, confiando en la obra de Jesucristo, en el plan de Dios a través de su Hijo amado. Hebreos capítulo 10, verso 38. Hebreos 10, 38. Mas el justo vivirá por fe. Y escuche esto: y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hermanos, ni para tomar viada los cristianos podemos dar un paso atrás. Tenemos que seguir adelante. A Dios no le agrada a los que retroceden, a los cobardes. No, hermanos, tenemos que continuar adelante, confiando en la palabra de Dios, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El rato que pones la fe atrás, hermanos, dice la palabra claramente, es como el agricultor que pone el arado. Pero si empieza a ver hacia atrás, ¿cómo guiará los bueyes? Los bueyes irán por donde quiera. Otra vez, hermanos, andas por caminos incorrectos. La fe es para mirar derecho, acaba la carrera, viendo a Jesús, a su palabra. En Santiago capítulo 2, verso 17. Santiago 2, verso 17, dice lo siguiente: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué significa? ¿Tú crees en Dios? Entonces muestra por tus actitudes, muestra por tu obediencia, por tus acciones, tu comportamiento. Si dices que tienes fe y no pones por obra la palabra de Dios, no son las buenas obras, cuidado. Hermano, tú no tienes fe. Vea, vaya a Efesios capítulo 2. Efesios 2, empezando desde el verso 8, dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos, somos libres de la condenación, ¿por medio de qué? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, la salvación no depende de nosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie se salva por obras. El salvo tiene que hacer buenas obras, que es muy diferente.
¿Y sabe qué? Esto dice el verso 10. Dice aquí, porque somos hechura suya. Cuando aceptamos a Cristo, somos nuevas criaturas. Somos nueva hechura, somos nuevos. Y dice aquí, creados en Cristo Jesús, escuche bien, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El justificado, el salvo, el perdonado, el Hijo de Dios tiene obligatoriamente que hacer buenas obras. Porque si dices que tienes fe, conoces la palabra de Dios y haces malas obras, tú no tienes fe, hermano. Es lo que está diciendo la Escritura. En Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5, los versos del 4 al 5. Primera de Juan 5, versos del 4 al 5, dice lo siguiente: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Eres un hijo de Dios, eres una nueva criatura. Tú no te puedes dejar vencer por el mundo. Así de claro, hermanos. Tú vences al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. ¿Sabes cómo yo venzo al mundo sus tentaciones, sus maquinaciones? Por la fe, por la Escritura. ¿Cómo venció el Señor Jesucristo las tentaciones de Satanás? Escrito está. Escrito está y escrito está. Es la única manera. Yo no puedo hacer esto porque escrito está. Yo no puedo hacer ello porque escrito está. Yo no puedo andar con esa clase de gente porque escrito está, hermanos. Yo no puedo tomar esa decisión porque escrito está. Eso es fe. Y si haces todo lo contrario, tú no tienes fe, hermano. Verso 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando crees en el poder de Cristo Jesús, cuando tienes el Espíritu Santo en tu vida, cuando eres guiado por la palabra de Dios, hace lo que a Dios le agrada, no lo que al mundo le agrada. Eso es fe. No me digas que tienes fe y estás haciendo amigo del mundo. Y recuerda, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se vuelve amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Me dices que tienes fe y andas de codo a codo, de mano a mano con el mundo. Eres enemigo de Dios. Esa gente no tiene fe. Hermanos, la fe es un mandato. Hermanos, la fe es un mandato. Y le asegura al creyente la victoria en la vida. Segundo de Crónicas, capítulo 20, verso 20. Es un mandato la fe, hermanos. En otras palabras, es un mandato que conozcas la palabra. No es que cuando puedas, cuando tienes tiempo, unas migajas. Mire cómo la gente es, ¿no? Diminutiva por hacer cosas pequeñas. Diosito. Y a Diosito le haces una oracioncita y lees una porcioncita y le obedeces una cosa pequeñita. No, hermanos. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Aquí está el mandato: creed en Jehová vuestro Dios. ¿Y cuál es la promesa, hermanos? Y estaréis seguros. Creed a sus profetas. ¿Y cuál es la promesa? Y seréis prosperados, hermano. La fe es un mandamiento para ser prosperados, para ser bendecidos. Jamás una persona que le ha puesto la fe en Dios, hermanos, va a ser maldecido. Va a fracasar en la vida, vas a tener victoria. Nuevo Testamento, Marcos 11, 22. Marcos 11, 22. Respondiendo Jesús les dijo: estoy, hermanos, hablando que la fe es un mandato, y cuando obedeces aseguras tu victoria, tu prosperidad, hermanos, tu seguridad. Marcos 11, 22, respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, punto. Más claro que eso, hermanos, no se puede. Tened fe en Dios, es un mandamiento.
No dice si es que le quiere, si es que le place y le viene en gana. Tened fe en Dios. No en la gente, no en el pastor, no en el predicador, no en la religión, peor en el mundo. Lucas capítulo 8, verso 50. Lucas 8:50. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, no temas, cree solamente y serás salva, serás salvo. Hermanos, ¿por qué tienes miedo de confiar en Dios? ¿Por qué tienes miedo de obedecer la palabra de Dios? Esto te salva, te libra de tantos conflictos, te lleva a la victoria, a la prosperidad. Solamente cree. ¿Qué te cuesta? Pero más crédito le das al mundo. Hermanos, la fe es un deber fundamental. Es el fundamento de tu vida cristiana, son los cimientos para que puedas agradar a Dios. En Juan capítulo 6, los versículos 28 y 29. Juan capítulo 6, versos 28 y 29. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Empieza creyendo. Empieza poniendo la confianza en el Hijo de Dios, en su palabra. Si quieres ser verdaderamente un discípulo, tienes que permanecer en la palabra y serás libre y conocerás la verdad. Empieza creyendo. Hermanos, necesitamos la fe. ¿Sabe por qué? Porque la fe, la palabra de Dios, conocer, es un arma ofensiva. Cuando tú guardas la palabra de Dios, hermanos, es un arma ofensiva contra la tentación. De aquí te salen los versículos, hermanos, para contrarrestar la tentación, el pecado, las invitaciones a pecar. Pero cuando no conoces la palabra de Dios, te dejas llevar. Efesios capítulo 6, verso 16. Efesios 6, 16 dice: sobre todo, hermanos, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Mire, este es el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. El maligno siempre está, hermanos, acusándonos, mandando tentación. Y no es que vas a poner la Biblia así. No. Eso es idolatría. O para que te sanes te ponen acá, o por acá, o te soban. No, eso no sirve. Es que tú conozcas la palabra de Dios para que puedas, hermanos, con tu convicción apagar los dardos, los ataques del enemigo. Eso es fe, cuando confías en su y conoces la palabra. Primera de Tesalonicenses 5:8. Primera de Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros, los hijos de Dios, que somos del día, seamos sobrios, no ebrios, hermanos. Sobrios son aquellas personas que dan pasos seguros, pasos firmes. El ebrio se tambalea y va de aquí para allá, hermanos. Habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Sabes lo que significa coraza? Lo que tapa el corazón, lo que se ponían los soldados romanos o cualquier soldado en la antigüedad, una coraza. A veces era de metal o de un cuero bien grueso, hermanos, porque siempre lanzaban los dardos al corazón. Y el corazón, hermanos, es justamente la figura de las emociones y sentimientos. Y cuando no conoces la palabra de Dios, eres débil. Satanás te ataca a los sentimientos, emociones, hermanos, y te seduce el mundo y quedas ciego, sordo y mudo. La coraza de fe y de amor a Dios, y con esperanza de salvación como yelmo. El yelmo, hermano, era el casco. Es que Satanás justamente va a la cabeza, a los pensamientos. Hermanos, como es mentiroso, nos hace creer que seguir a Dios es malo.
que te cambiaste de religión y Diosito y la Virgencita te castiga, que desde que te hiciste cristiano mira cómo te vas y antes andabas bien. No, hermanos, Satanás es malo, por eso el yelmo, hermanos, es conocer la palabra de Dios, es la que te protege, hermanos, de todo engaño, es lo que está diciendo. En 1 de Timoteo 1, 18 al 20. Voy a ir más rápido, quiero terminar este estudio, el tiempo se me acaba. 1 de Timoteo 1, 18 al 20 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Escucha el 19, manteniendo la fe y la buena conciencia. Hermanos, ¿qué es buena conciencia? Aprende a discernir lo malo de lo bueno. Haz la voluntad de Dios, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Yo no quisiera verte naufragar en el mundo, hermanos, porque no tuviste fe en la palabra de Dios, en Dios mismo, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Imagínense, por la palabra, por naufragar, por retroceder, están en los caminos de Satanás. Blasfemaron la palabra de Dios con tu mal testimonio, porque más, hermanos, te hiciste al mundo, negaste la fe. ¿Y sabes cuál es el problema, hermanos? Blasfemas el nombre de Dios. Ahí en 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 12, lo que le dijo Pablo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Pelea por tus convicciones. No pelees, hermano, porque te están diciendo la verdad. Pelea por la verdad. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hermano, te bautizaste y dijiste que tenías a Cristo, que tenías fe en Cristo. Pelea por eso, termina la carrera. No retrocedas, no naufragues. Tienes que tener victoria, hermanos. En Hebreos 10:22, Hebreos 10:22 dice: acerquémonos con corazón sincero. Ya dejemos de ser hipócritas, hermano, con un pie en el mundo y un pie aquí en la iglesia, en plena certidumbre de fe, hermanos, en plena certidumbre de fe, de confianza en la palabra de Dios. ¿Y sabe lo que hace la fe, hermanos? Purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura, que es la palabra de Dios. Esto es agua pura, hermanos. Afuera está todo contaminado. Es agua de letrina, es inmundicia, es alcantarilla lo que el mundo te ofrece. ¿Por qué desechas el agua pura, que es la palabra de Dios? La fe en Dios. Hermanos, la fe es un elemento indispensable para vivir la vida cristiana. Por eso dice en Hebreos 11:6, que ya leímos, si quiere leer nuevamente: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Otra vez más, Dios no se agrada porque estás aquí todos los domingos, pero sales de afuera y por tu falta de fe ya no muestras ser cristiano. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Dios es real. ¿Sabe que, hermanos, cuando no tenemos la convicción de que Dios es real, de que el Espíritu Santo mora en mí, que yo soy el templo, que el Espíritu camina conmigo a todo lado, Dios mismo está conmigo cada segundo? Si tú no crees que Él existe, te vas a lanzar al mundo pensando que Dios no hay, que Él no te ve, y haces lo que quieras. Hermanos, es indispensable la fe para ser un buen cristiano. No puedes agradar a Dios sin fe, sin obedecer la palabra de Dios. Hermanos, la fe es esencial en la oración. Santiago 1, versos 5 y 6. Dice la palabra: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando en nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pida con fe.
Qué importante es, hermano. Y cuando dice pida con fe, es de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso el mismo Santiago dice que no recibimos porque no pedimos. Y cuando pedimos, pedimos mal para gastar en nuestros deleites. ¿Cómo va a contestar Dios esas oraciones? Jamás en la vida. Y de esto tengo unos cuantos casos. ¿Cómo le piden a Dios para sus placeres? No tengo tiempo, sino contaría un caso que es real y extraordinario, pero les dejo para la próxima. Hermanos, la fe debe estar unida al amor. Una persona de fe es una persona bien amorosa, a Dios primero y a la gente, a tu familia, a los hermanos, a todo el mundo, aún hasta a los enemigos. Juan 3:23. Primera de Juan capítulo 3 verso 23. Primera de Juan capítulo 3 verso 23. Dice ahí, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos lo ha mandado. Cuando tienes fe puedes amar los unos a los otros. Hermanos, tenemos que entender que somos justificados única y exclusivamente por la fe. Somos perdonados exclusivamente por la fe. Nada más. Por la confianza en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y recibir su regalo de salvación. Ahí en Filipenses capítulo 3, el verso 9. Dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Somos justificados solamente por la fe, ni siquiera por las obras de la ley. Romanos 5 del 1 al 2. Romanos capítulo 5 del 1 al 2. Dice la Escritura, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en esperanza de la gloria de Dios. Solamente por la fe somos justificados. Rápidamente te doy unas dos citas, las bendiciones de la fe. Mateo 8:13. Mateo 8:13. Entonces Jesús dijo al centurión, Mateo 8:13, entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Mismo Mateo capítulo 9, versos 29 y 30. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Mateo 17:20. Jesús le dijo, Mateo 17:20, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diereis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Hermanos, que nuestra fe solamente sea como un grano de mostaza. Y aquí dice, por vuestra poca fe. ¿Qué tal si tenemos una buena fe, una gran fe? Haríamos cosas grandes. Ahí vienen bendiciones. Mateo capítulo 21, versos 21 y 22. Respondiendo Jesús les dijo, Mateo 21, versos 21 y 22. De cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyéndolo, recibiréis. Hay bendiciones en la fe.
De cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, lo que el Señor promete en su palabra, Él lo va a hacer. Y finalmente, hermanos, vaya a Marcos capítulo 9, verso 23. Marcos 9, 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Eso es fe, hermanos. Y tenemos que vivir diariamente por la fe. ¿Qué es la fe? La confianza en la palabra de Dios y su fidelidad. Conocerla, escudriñarla, deleitarse y sobre todo ponerla por obra. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. El altar está abierto. Si tienes fe, pasa acá. Pase, es bueno. Pase. Hermano, hay promesa en la fe. Si no quiere venir, dese la vuelta ahí en su sillita, arrodíllese, haga un altar en su sillita ahí. Es bueno, hermanos, arrodillarse. Es una señal de humildad delante de Dios. Y aunque no lo crea, hermanos, la fe nos lleva a humildad. A humildad. Señor amado, te doy gracias porque no estamos viviendo por fe, confiando en tu palabra, no la estamos obedeciendo, no la estamos poniendo por obra. Hemos desechado, hemos dado poco valor. Es por eso que no tenemos victoria, por eso no hemos prosperado. Es por eso que tenemos tantas pruebas. Es por eso que no podemos salir, estamos estancados. Porque estamos confiando más en nuestra carne, en el mundo, aún en las mentiras de Satanás. Padre, perdónanos. La Biblia dice claramente que el justificado, el perdonado, el redimido, el comprado, el salvo, el Hijo de Dios, la nueva criatura, tiene que vivir por fe, confiando en la palabra de Dios y su fidelidad, obedeciéndola, poniéndola por obra, y ahí veremos la victoria. Gracias por nuestra iglesia, gracias por el privilegio de servirte, gracias por los hermanos que nos vieron, por los que están aquí. Bendícenos el resto de esta semana, guárdanos y líbranos de este virus. Una cerca de protección divina, tu poder esté sobre nosotros para mantenernos sanos y tener el privilegio de servirte. Y no solamente eso, Señor, sino dar seguridad a nuestros hogares. Bendícenos de vuelta a nuestra casa, Señor, con tus más ricas bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden volver a sus lugares, hermanos. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos.